Bienvenidos y bienvenidas a su programa semanal La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora TV Caricuado y Radio Macarao 100.3. Están todos invitados y tenemos un programa especial por el Día de los Padres y tenemos un invitado especial que ha participado con nosotros en otros programas anteriores sobre la familia, Wilfredo Marcano. Wilfredo, encantado de tenerte aquí de nuevo. Gracias, buenas tardes. Con nosotros. Un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias por ser tan breve. Bienvenido. La reina del equipo. Bienvenido, Ay, Wilfredo. caramba. Hola, Rosa Mireya, Qué bienvenida. bien, gracias. Bueno, muy buenos días. Aquí emocionadísima por celebrarse este domingo, el Día de los Padres, aquí rodeado de padres tan valerosos. Claro. Pidámosles a nuestro Señor Dios, a nuestro Papá Dios, que Él bendiga especialmente a estas personas para que puedan seguir siguiendo su ministerio y puedan seguir transmitiendo la palabra. Amén. Bueno, le damos gracias a nuestro invitado especial, Wilfredo, aquí Pablo, el Espíritu Santo, productor de este programa. Y le damos las gracias a nuestros amigos Kleiber, Pedro, Jesús, Edelvio, que están con nosotros, a nuestra gente de de Radio Macarao 100.3 FM. Hoy, como siempre, en la tercera semana del mes de junio, tenemos un programa especial muy bueno, donde vamos a ver cómo Pedro fue tocado por ese Espíritu Santo y ese Espíritu Santo le reveló que Jesús era el Mesías. Pero tenemos otros comentarios sobre Pedro cuando en un momento dado no se le fue revelado que él sabía que era, pero dudó. Pablo. Bueno, pues nada, vamos a abrir nuestro corazón y nuestra mente a este nuevo mensaje, este nuevo contacto con la persona de Jesucristo, que nos da la oportunidad domingo tras domingo de tener con ustedes en este comentario semanal. Yo les invito a ponernos en presencia del Señor para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento y poder entender el mensaje que vamos a escuchar y sobre todo ver cómo nosotros purificamos esa idea de Dios que a veces no la tenemos clara porque no la conocemos en el verdadero revelador del Padre que se llama Jesús de Nazaret. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te adoramos porque tú nos das la oportunidad a través de estos medios de llegar a nuestros hermanos y hermanas aquí en Caricuao y en todas partes del mundo a través de las redes sociales. Derrama tu Espíritu Santo para que Él nos ayude al discernimiento de la palabra que vamos a escuchar y sobre todo que nos ayudes a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Mesías de Dios. 20 puntos, Pedrito. Contestaste perfectamente. Ahora, yo me pregunto y le pregunto a Pedro, cuando tú respondiste esto inspirado por el Espíritu Santo, ¿tú sabías lo que estabas diciendo? ¿Qué significa eso del Mesías de Dios? Ni Pedro, ni los apóstoles, ni la gente allá en Jerusalén, en tiempos de Jesús, y todavía después de 2000 años nosotros no entendemos cuando oímos esa respuesta. ¿Qué significa eso de ser Mesías de Dios? Mesías es el enviado, el ungido de Dios, el Cristo. Ahora, eso tampoco nos dice nada. En la mentalidad del pueblo de Israel, cuando esperaban al Mesías, ellos esperaban un Mesías glorioso, un Mesías triunfante, un Mesías que venía a liberarnos del imperio romano
Por eso muchos guerrilleros que se llamaban celotes en aquel tiempo se unieron a Jesús, entre ellos Judas Iscariote, esperando que Jesucristo iba a ser el liberador del pueblo del imperio romano. Y muchos lo reducían y lo siguen reduciendo, por ejemplo, a un líder político, a un revolucionario. Yo estuve en 23 de enero, no sé cuándo fue, hace como 2 o 3 años, allí al Oasis del Oeste, que se llama así, y me llamó la atención un mural. Ahí estaba la Virgen María y otras vírgenes también, estaba Jesucristo con una metralleta en la mano. Bueno, eso es una desviación. Jesucristo no es ningún guerrillero, ni ningún líder político, ni un rey todopoderoso que venía a imponer su reino y a quitar a los que estaban en el trono y ponerse él. Por eso es muy importante entender a la luz de la Biblia qué significa el Mesías. Desde el Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, en el Deutero Isaías, se explica que el Mesías era el siervo de Yahvé. Si usted quiere profundizar en este tema que vamos hoy a comentar en la primera parte de nuestro programa, usted puede ir a la Biblia, a su propia Biblia, del capítulo 42 al capítulo 53, habla en 4 cantos del siervo de Yahvé, quién es el Mesías, y allí dicen todas las características del siervo de Yahvé. El Mesías efectivamente era el Hijo del Dios vivo, era el enviado de Dios, pero venía con un propósito totalmente distinto de lo que ellos esperaban. Y no venía con armas, no venía con ejército, venía con un proyecto de amor para conquistar el corazón de los seres humanos y proponerles una nueva manera de vivir, que es el proyecto de Dios, la manera de vivir del reino. Y él precisamente venía a todo lo contrario de lo que se esperaba. Si era el Mesías y el representante de Dios y era el rey, pues se supone que él venía a tomar el trono para que tuviera servidores alrededor de él. Y lo que pudo desconcertar a muchos es que Jesucristo vino como un rey raro, venía a servir a su pueblo, a sacrificar y a dar la vida para mostrar el amor que Dios nos tenía, que era capaz de sacrificar a su Hijo por salvarnos a nosotros. Creo que es importante el entender el significado de este Mesías y sobre todo de ese mesianismo. Por ejemplo, algunas características que yo señalo para poderla conversar ahora con nuestros participantes de hoy. Siempre va a utilizar métodos sencillos, no va a utilizar métodos bélicos, precisamente va a utilizar nunca la violencia, sino lo va a usar en la entrega y en la donación, empezando por los más pobres y los más humildes. Por eso se presenta pobre y humilde. Desde su nacimiento ya está señalando el tipo de Mesías que es. Él no viene a ocupar tronos, ni a ocupar lujos, ni prebendas, ni a buscar privilegios, sino viene precisamente como un siervo, como un esclavo, como un pata en el suelo, simplemente al servicio de los más pobres, a levantar la dignidad de los maltratados, de los desechados, de los marginados de la tierra. Él se hace también maltratado, perseguido desde niño, etc. Es una característica importante. Después viene que está al lado de los más pobres, pero sin embargo su mensaje va también a los ricos y explotadores. Por ejemplo, el caso de Mateo y de Zaqueo eran publicanos, explotadores del pueblo, y él tocó su corazón y aquella gente se convirtió, se tuvo que convertir a los pobres y a los humildes y ponerse al lado de los pobres y poner toda su riqueza al lado de los más pobres y sencillos para poder unirse a este ejército de salvación, vamos a llamarlo así. También es despreciado por los poderosos y aclamados por los oprimidos, por los desamparados, despojado de todo egoísmo, de toda ambición personal, de toda vanidad, de todo lo que caracteriza a los reinos de este mundo. Él es todo lo contrario, pacífico, no pacifista, cuidado, no es lo mismo pacífico que pacifista. Como decíamos en el programa anterior, nosotros somos pacíficos, quiere decir que luchamos por la justicia, por la verdad, de forma pacífica, pero no somos pacifistas, porque el pacifista es una persona que se conforma con la realidad como está, y poníamos el ejemplo de los hippies en el año 60, que como el mundo estaba perdido porque se iba a destruir, pues ellos se metían en la droga y se ponían ahí a hacerse como una lámpara o algo así, esas cosas locas que un día podemos hablar sobre eso. Yo tuve la experiencia en Nueva York sobre esa alienación. Eso es un absurdo, eso no cambia nada y lo que hace es destruir al ser humano. Y sobre todo vino a formar comunidad para sacarnos del egoísmo, de la maldad, de la corrupción y
enseñarnos a que yo vivo en servicio a los demás y para el bien de los demás, formando comunidad y fraternidad como hermanos para lograr ese reino definitivo del Padre en esta tierra que no se impone por la fuerza, sino que se propone por el amor, la entrega y el sacrificio por el bien tuyo. Gracias, Pablo, por esa reflexión tan interesante. Por eso estaba escribiendo aquí, Jesucristo fue verdaderamente el Hijo de Dios porque fue totalmente perfecto. Pero vamos a ver qué nos tiene nuestro hermano Wilfredo. Wilfredo, ¿qué nos tienes que decir sobre el Evangelio del día de hoy? Bueno, me parece bien interesante, algo que me trajo a la reflexión fue la parte en la lectura cuando Jesucristo le dice a ellos, Él les ordenó severamente que no le dijeran a nadie. Eso me llamó la atención. Como Cristo siempre decía lo propio, ¿no? Siempre decía a las personas que ayudaba, a las personas que curaba, a las personas que sanaba, le decía, no vayan a decir nada de que hice esto. Y como conversábamos antes, lo primero que hacía la persona salía súper alegre, súper contenta, súper sanada, pues. Y lo primero que hacía era decir que Él lo sanó, que fue Él el que me hizo esto. O sea, en cierta forma, lo llevo a la vida propia de nosotros mismos. De repente a veces tenemos también pedimos algo a Dios, le pedimos algo a nuestro Señor Jesucristo y de repente cuando se nos da, se nos cumple, se nos da, damos la buena noticia, queremos decirle a todo el mundo qué nos pasó, se me hizo, se me dio como decir lo que esperaba. Y no esperamos nada para poderlo llevar y a todo el mundo decirlo, comentarlo. Eso me llamó mucho la atención de la lectura. Amén, gracias, Wilfredo. Rosita, Sí, bueno. ¿qué nos tiene que decir nuestra hermana Rosita, siempre inspirada por el Espíritu Santo? Sí, fíjate que es muy cierto lo que acabas de decir, ¿no? De la emoción. Pero, ¿qué es Mesías? Tú lo decías, Pablo, porque es el Mesías. Realmente cada uno de nosotros tiene una imagen diferente de Jesús. Qué importante es compartir, estudiar en comunidad, compartir qué pienso, cómo lo percibo, quién ha sido para mí. ¿Por qué? Porque en la práctica parece ser que todos creemos y decimos saber quién es Jesús, pero nuestra realidad parece ser que lo adecuamos a nuestras necesidades. Y al adecuarlo a nuestras necesidades dejamos de lado a la esencia de lo que es el verdadero Jesús. Tanto es así que me pareció maravilloso que haces mención que justamente Jesús deja de lado lo que es el egoísmo, la ambición personal, la vanidad, los lujos y las prebendas, ¿no? Lo decías tú muy bien. Porque es que parece ser que nosotros buscamos a Dios y particularmente a Jesús, porque lo conocemos como más de cerca, pero es para que haga nuestra voluntad, para que sane a mi hijo que está enfermo, que por supuesto viene a sanar, una de las cosas que vino a sanar, pero vino a sanar ¿qué? Vino a sanar no solamente lo físico, sino el alma, el ser humano, restaurarlo en la dimensión exacta. Y muchas veces lo que pedimos es muy lejano a lo que realmente es ese reino de Dios. Y entonces va enmarcado dentro de lo que es un egoísmo, una soberbia que pasa como desapercibida porque se disfraza de falsa humildad muchas veces. ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces nos queremos valer de un Jesús a mi medida, ¿verdad? Para entonces predicarlo y de alguna manera yo caer también en eso de las prebendas. Por eso lo tendemos a reducir. Exactamente. La dimensión exacta. Bueno, sí. Importantísimo, gracias Rosa María, me encantó mucho esa reflexión también porque cuando Pablo estaba hablando sobre precisamente las condiciones del Mesías, me acordé de las revoluciones de colores, esas revoluciones que están muy de moda en nombre de la democracia. Entonces donde se utilizan los métodos sencillos, personas humildes, despreciados, como está pasando ahorita por lo menos en el Medio Oriente. Pero hay algo bien importante, que el Mesías es despreciado, o los profetas son despreciados por los poderosos y aclamados por los oprimidos. Eso es un detalle muy importante de cuando los pobres y los más humildes reconocen al Mesías. Pero me voy a ir al Evangelio, al comienzo del Evangelio. Me llama mucho la atención porque Jesús siempre se retiraba a un lugar solitario para orar. Él siempre se iba solo para un sitio y siempre buscaba el campo, siempre buscaba unos bosques, unas montañas donde él pudiera orar, porque en ese momento él era cuando él se conectaba con el Padre. Y entonces luego cuando habla con los apóstoles, que le dice a Pedro, o le dice a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces uno dice que eres Elías. Pero es bien importante eso que dice, que uno dice que eres Elías, otro dice que eres Juan el Bautista,
Otros dicen que era alguno de esos profetas antiguos que ha resucitado. Porque esto es muy importante, no quiero hacer mucho hincapié en este paso, pero la gente en ese momento estaba convencido de la reencarnación. Por eso pensaban que Jesús era la reencarnación de Elías o de Juan el Bautista, que le habían degollado, o de algún profeta que había partido. Pero entonces él le dice, ¿quién dice usted que soy yo? Entonces sale Pedro y dice, tú eres el Mesías, el elegido de Dios, el Hijo del Padre. Entonces, en esta lectura no, pero en otra lectura te dice, bendito tú, Pedro, porque eso no te ha sido revelado por hombres, sino que eso te ha sido revelado por el Espíritu. Entonces, en ese momento, Pedro se sintió ungido por el Espíritu, porque de verdad que él se sintió el llamado, se sintió unido porque el Espíritu le estaba hablando y él logró esa revelación. Pero por eso entonces yo digo, muchas veces nos toma el Espíritu bueno, pero muchas veces nos toma el Espíritu malo, porque cuando a Jesucristo llegó un momento que le llegó la hora, lo primero que le dijo Pedro, vámonos, huyamos de aquí porque te van a matar, que fue cuando entonces Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces esas personas, imagínense ustedes, esos apóstoles, que en un momento dado eran sido tomados por el Espíritu, y posteriormente también pueden ser tomados por ese espíritu maligno, entonces nosotros, imagínate, nosotros que no somos apóstoles todavía tenemos que tener muchísimo más cuidado, pero me gustaría la reflexión tuya, Pablo. Claro, pero tú lo has dicho muy claro, ¿no? ¿Verdad? Es decir, Jesús va a orar y él sabe que le ha tocado la hora ya de ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén, él sabía que allí lo iban a matar. Y él estaba pensando en sus propios apóstoles. ¿Qué va a pasar cuando esta gente llegue yo a Jerusalén y ellos piensen que yo voy a implantar el reino de Dios en la tierra y me pasa lo que me pasa? Se van a desanimar. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Le advierte que verdaderamente él es el Mesías de Dios, pero inmediatamente les dice, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado de los sumos sacerdotes y de los letrados, de los poderosos religiosos y políticos, sea maltratado y llevado a una cruz, pero resucitará al tercer día. Allí estaba su triunfo. Y le dice, dirigiéndose a la multitud, y después a ellos, acuérdense que Juan y Santiago estaban muy pendientes de que Jesucristo decía que él era un rey distinto y que venía a impartir el reino, y la mamá de los hijos de Zebedeo, que son Juan y Santiago, le dijeron, cuando tú llegues a tu trono, me pones a mi hijo a mi derecha y a mi izquierda. Sí, porque ellos tenían la idea de que, y todavía seguimos teniendo la idea de ese Cristo sentado en un trono. Las imágenes de Cristo Rey lo dicen claro. A la Virgen María, como la ponemos allá en la Coromoto, como una reina sentada en un trono con una corona de España arriba de la cabeza. Fíjense ustedes para que se den cuenta. Sin que nosotros tenemos una visión de mesianismo de este mundo y no acabamos de entender que el mesianismo de Jesucristo es total y radicalmente distinto. Por eso él dice, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar su vida para sí mismo, la va a perder. Pero el que la pierda por mi causa, ese la va a encontrar, la va a salvar. Para advertirles a ellos que reinar para Jesucristo es servir, que el Mesías viene no a pasarlo bien, sino a pasar sufrimiento y persecución por la causa de la justicia. Por eso él va a decir, y aquí lo podemos entender en una conversación muy bonita que tuve hoy esta semana con una feligres, que dicho sea de paso, vecina tuya, tenemos que hablar después. Yo le digo, mira, mija, toda la gente que injustamente se ha tratado en esta vida, que la han maltratado, que han cometido injusticia de que eras una bebé, Dios te va a recompensar en gozo y en alegría, porque Dios se complace, no en la muerte del pecador, sino en dignificar al que ha sido despreciado y humillado. Y Él va a dar el testimonio. Todos los que mueren por Jesús, todos los que sufren por la causa de la justicia y de la verdad, no por ser un delincuente como es natural, van a tener el gozo eterno en plenitud en el reino de Dios. Y si nosotros queremos ser seguidores de Cristo, no podemos aspirar a lujo y a prebenda, como dicen algunas iglesias por ahí, de la teología del progreso. Métete a cristiano y él te va a poner dinero y te va a poner cosas. Y eso es una aberración, eso es una desviación. No entienden lo que significa el mesianismo de Cristo. Por eso a Cristo hay que seguirlo y estar dispuestos, si somos seguidores, a hacer lo mismo que Él hizo en memoria de Él, que es donar y sacrificar tu vida para hacer feliz a los demás. Aprender a sufrir y a quitarte y a tener escasez para que otros tengan abundancia.
para que tú puedas sacrificar tu vida por el bienestar y el bien de la vida. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Eso lo entendió Ali primero en su canción. Los que mueren por la vida no se llaman muertos. Al morir por la vida es cuando tú ganas la vida. Al sacrificarte por el bien de los hermanos más despreciados, allí tú has entendido el mesianismo y repites el mesianismo de eso en tu vida. Y si estamos juntos como iglesia, entonces seremos la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Mesías de Dios. Entonces sí entenderemos lo que significa este nuevo mesianismo y este rey verdadero que sufre y se sacrifica por el bien de los demás, no que utiliza a los demás para beneficiarse él. Amén. Pablo, tú sabes que me llamó mucho la atención también la primera lectura de esta semana, porque precisamente Zacarías ya hacía la profecía de la llegada del Mesías, cuando dice: derramaré en la descendencia de David sobre sus habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión, y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con una lanza precisamente. Recordemos que cuando Jesucristo estaba en la cruz, fue traspasado con una lanza. Harán duelo como se hace duelo por el Hijo único y llorarán por él amargamente. Pasó lo que pasó cuando, después que lo crucificaron, fue que lo estaban llorando amargamente, como si llora la muerte de un primogénito. En ese día será grande el llanto en Jerusalén, como el llanto en la aldea de Hadad-Rimón, en el valle del Megiddo. En aquel día brotará una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados e inmundicia. Precisamente Jesucristo, cuando fue entregado en la cruz, ya el profeta Zacarías nos estaba indicando cómo él iba a entregar su vida por nosotros y todo lo que iba a suceder. No sé si tiene otro comentario, Rosita. Sí, no, bueno, exactamente. Posterior a su muerte, la gente se convierte y realmente ve la dimensión exacta de que es Jesús. Porque hasta ahora parece ser, inclusive me atrevería a afirmar que muchos que andaban caminando con él no entendían ni sabían quién era. Entonces es posterior a su muerte cuando realmente, inclusive todavía cuando se derrama el Espíritu Santo que viene sobre ellos, es que efectivamente comienzan a tener una visión plena de lo que es Jesús. Por eso cuando uno se convierte a Jesucristo no está buscando convertirse para buscar privilegios, prebendas y comodidades. Usted, si se convierte a Jesucristo y quiere seguirle, tiene que primero conocerle, como decías tú, Rosa Miguel. Tenemos que conocer a Jesús y usted no va allí a pedirle nada, sino a ofrecer su vida para que él haga su santa voluntad en usted. Ya es una entrega por agradecimiento. El encontrar a Jesús y encontrar en él la salvación nos da suficiente motivo para trabajar por él, por su casa, sin buscar privilegio alguno. El único privilegio que no tenemos que buscar es el bien de los demás. Ojalá que nuestros gobernantes aprendan la lección. Ojalá que nuestros gobernantes, que a veces se llenan la boca para decir: no, yo creo en Cristo. Usted está hablando tontería, hermano. Usted tiene que demostrar con los hechos de que usted cree en Cristo cuando usted tiene el poder, no para llenarse y servirse a los demás, sino servir a los demás. El Papa Francisco sí está claro. Sí. Entiende eso y lo decía, ¿no? El poder es para servir y no para servirse del otro. El poder no es malo, pero si está en manos cristianas y en un corazón cristiano, ese poder es una bendición porque se va a usar al servicio de los más pobres, de los más necesitados, y se va a usar con sabiduría y con eficacia, porque cuando nos apartamos de Dios y nos metemos en otras idolatrías que en otro programa venía yo conversando con Johnny, vamos a tocar, hermano, esos son dioses de las tinieblas, ídolos, como lo decíamos los otros días, y ese no va a ayudar a dar sabiduría para que usted gobierne bien. Si te apartas de Dios, como lo decíamos la semana pasada, te hundirás tú y hundirás a tu pueblo. Mi estimado gobernante, alcalde, gobernador, que nos puede estar escuchando de la oposición y del gobierno, conversión a Cristo Jesús. Si aceptas a Cristo, como dice la canción, tómalo o déjalo, pero no lo manipules. Amén. Enseguida estamos con la segunda parte de nuestro programa de hoy, dedicado al Día de los Padres. ¿Qué modelo para un papá que Papá Dios, que hace que su Hijo Jesús demuestre su amor, sacrificándose por nosotros sus hijos? Así son nuestros padres de familia. ¿Qué lenguajes de amor nosotros podemos aprender para que tengamos una relación más asertiva en la familia, entre papá y mamá? Día de la familia, Día de los Padres. Ese es el tema que vamos a abordar en la segunda parte del programa. Enseguida estamos con ustedes en esa segunda parte.